Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, el asunto es que el gobierno pues entregó un nuevo informe de estos resultados que dejan estos operativos que se implementan desde el 9 de enero, cuando el presidente, recordemos, decretó este conflicto interno. Y desde ese día hasta la fecha, pues hay la captura de 1.327 personas. Se menciona que 143 serían terroristas y se ejecutaron 32 operaciones contra presuntos grupos de terroristas. Así pues, se han hecho 12.974 operativos en estos días y que han dejado varias cifras. Por ejemplo, 5 presuntos terroristas que han fallecido, 27 presos recapturados, 11 policías liberados, 201 guías y funcionarios de cárceles que también han sido liberados, 2 policías lamentablemente han fallecido, 491 armas que se han incautado, 238 armas blancas, 12 alimentadoras decomisadas, también hay 14 embarcaciones aprendidas, hay dinero incautado, más de $2.075, también explosivos, cerca de 462, más de 10.000 municiones, 343 vehículos, 195 motos, también más de 2.000 y pico galones de gasolina, celulares incautados, 135, también droga, por supuesto, 5.300 kilogramos de drogas decomisadas, 10 atentados contra unidades policiales, 13 atentados contra inmuebles. Bien, un poco ese es el balance de estos días de los que ha habido operativos, 23 atentados desde que el presidente Noboa decretó el conflicto interno y más de 1.300 detenidos. Estamos ya con don Luis Córdoba Alarcón, él es experto en seguridad y defensa y vamos a conversar con él a ver qué tan acertada ha sido su criterio esta medida de la intervención militar para el control de la seguridad en el país. La gente se siente más tranquila, era la medida correcta, era la única opción, el único camino. ¿Qué nos dice don Luis Córdoba, a quien le damos la más cálida bienvenida a los micrófonos de Radio Sucesos? Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros. Y bueno, empecemos con esa pregunta. ¿Ha sido el camino correcto tomar esta medida, este conflicto armado interno? ¿Cómo ve los resultados después de varios días que se ha decretado este conflicto interno armado? Muy buenos días, Verónica, muy amable por la invitación. Un saludo a quienes hacen esta importante emisora y a la audiencia. Yo creo que efectivamente el país esperaba una reacción contundente contra lo que percibía un peligro cada vez más persistente a la tranquilidad y a la paz social. Eso desde la narrativa parecería que está ocurriendo. Que la declaratoria de conflicto armado interno haya sido imprescindible, necesaria, la única opción, eso me parece hay que someterlo a un análisis. En primer lugar, porque la declaratoria de conflicto armado interno no es una decisión que la toma el presidente Daniel Noboa de manera poco meditada o a la luz de los acontecimientos que se produjeron entre el lunes y el martes de la semana anterior. Al contrario, si nosotros revisamos una línea de tiempo, es evidente que desde a fines de abril, cuando el Consejo de Seguridad del Estado, bajo la presidencia de Lasso, declara el terrorismo como amenaza a la seguridad del Estado, se puso sobre la mesa esta posibilidad. Y Fuerzas Armadas, en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos, han venido trabajando en una serie de compromisos, pero también en la planificación de lo que significaría este escenario de guerra interna. Lo que ahora tenemos en el país ha sido bien construido en el marco de estos dos actores, y esto es enormemente peligroso para el futuro, digamos, inmediato de lo que puede significar la democracia en nuestro país y de lo que puede significar la propia persistencia de una tranquilidad y paz social. Porque lo que podría Claro. ser una fórmula o lo que podría ser una fórmula para resolver un problema, podría convertirse en un nuevo problema mucho más delicado. Estos son escenarios que pueden ocurrir.
Lo que sí es Así es. cierto, desde mi perspectiva, son estas dos cosas. La primera, que esta medida de declarar conflicto armado interno estaba sobre el tapete y venía trabajándose con una serie de componentes, por lo tanto, no es algo que surgió el día martes. Y segundo, me parece que es una caja de Pandora, porque abre las posibilidades a muchas perspectivas que si uno analiza a la luz de la experiencia latinoamericana, pues no son realmente halagüeñas. Ahora, Luis, hablando de las opciones que tenía sobre la mesa el presidente Daniel Noboa, bueno, se dan esta declaratoria también de estado de excepción, que es la que ya le venía usando el presidente Lazo sin resultados exitosos, sin mayores resultados, diría yo. ¿Qué otras opciones podría tener o podría haber tenido el presidente Noboa si es que no era esta declaratoria de conflicto interno armado? A ver, algunas cosas que se ha venido diciendo insistentemente, pero quisiera decir lo siguiente. ¿Qué es lo que se constata a la luz de los hechos y la evidencia periodística y judicial? Se constata que varios de los líderes de las pandillas carcelarias cooperaban, trabajaban entregando la información a la Policía Nacional a cambio de las prebendas que tenían. ¿Con qué propósito? Con el Ujú. propósito de que Policía Antinarcóticos haga el decomiso de droga en puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si es así, lo primero que hay que poner en sospecha es esta idea de que son las Claro. pandillas las que salieron y se decidieron poner coches bomba, decidieron atacar el canal PC Televisión de manera absolutamente espontánea. Porque es evidente que si hay contactos y complicidades entre agentes del Estado y agentes líderes de estas pandillas, esas complicidades y esos contactos continúan, no se han roto, no se pueden romper de la noche a la mañana, empezando por el señor alias Fito y sus contrapartes en el Estado. Entonces, este me parece que es un primer elemento de juicio. Ujú. El segundo elemento de juicio es que las estructuras criminales que se apuntalan en el narcotráfico, en la minería ilícita, en las otras economías como incluso la trata de personas, etcétera, no pueden operar por sí solas si no tienen un flujo de dinero que les alimente. Por lo tanto, una primera opción del gobierno es atacar precisamente el lavado de activos, es mejorar el control de esos flujos de dinero sucio que alimentan esas estructuras. Y eso no lo va a hacer con los militares en las calles, porque evidentemente eso responde a otro tipo de cualidades profesionales y a otro tipo de intervenciones. Tercera cuestión fundamental. Se ha dicho, y vuelvo a señalarlo, necesita la presencia militar y policial en territorio un proyecto político que le dé profundidad estratégica. Es decir, que además de tener a policías y militares disuadiendo a los violentos, recuperando el control de las cárceles, entre comillas, porque repito, ese control se ha perdido Claro. o ese control no lo tienen porque hay complicidad decidida desde el Estado para que no sea así. Porque si no tuvieran eso, no tendría cómo decomisar tanta droga. Por favor, recordemos de eso. Y recordemos además que el periodo anterior, el éxito, la bandera de éxito del presidente Lazo era cuánta droga habían decomisado. Pero resulta que el jefe antinarcóticos que hizo todos estos decomisos trabajaba para los lobos. Es decir, ahí ya tenemos que dimensionar en qué realmente estamos, de qué estamos hablando. Entonces, yo creo que es fundamental este tercer elemento que acabo de mencionar. No hay un proyecto político que le diga al país qué es lo que quiere buscar del país. Y esta visión de pretender con el estado de guerra interna es una visión que intenta solo tapar, encubrir una serie de deficiencias en política pública. Porque lo que acaba de ocurrir al momento de declarar el conflicto armado interno es entregarle al poder militar, entregarle al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la toma de decisiones sobre un problema que tiene que ver con muchos asuntos de política pública. Entonces, el gobierno civil al que supuestamente eligió la población no puede renunciar a la capacidad que tiene para decidir qué hacer frente a esa serie de problemas públicos. Porque si esa serie de problemas públicos terminan solo convirtiéndose en una amenaza y respondiéndose con máxima violencia, que es lo que implica un conflicto armado, entonces lo que vamos a hacer es patear la pelota para adelante y aunque baje
las cifras de homicidios en los primeros días, en las primeras semanas, pues ese problema no va sino a recrudecer con el pasar de los tiempos. Amigos, son las 7:30. Conversamos con don Luis Córdoba Alarcón, experto en temas de seguridad y defensa. Hablamos justamente de los resultados y la intervención militar para el control de la seguridad en el país tras la declaratoria de este conflicto armado interno en el Ecuador. Y Luis, hablando de, bueno, de políticas públicas que realmente respondan a este tema de inseguridad, eso quizás podría tomar tiempo, pero se podría dar a la par, es decir, que los militares y demás estén actuando en medio de este decreto de conflicto armado interno y a la par también se dicten políticas públicas adecuadas para poder resolver el tema de la inseguridad, que es lo que usted menciona. A ver, y yo lo que creo es, por un lado, más que experto, soy investigador de estos temas, porque esto me parece fundamental aclararlo. Y segundo, me parece que es delicado. ¿Por qué? Porque el escenario de un conflicto armado crea una psicosis social que aclimata políticas de shock económico. Esto hay que decirlo también. Lo que vimos nosotros el día martes, esta serie de eventos con ribete claramente terrorista, producen miedo, zozobra, incertidumbre en la población. Y ante ese miedo, zozobra, incertidumbre, con una declaratoria como esta, no es que se reduce, no es que acaba, sino más bien se multiplica, porque toda la población va a decir, estoy viviendo en una guerra interna. Y Claro. más aún cuando vemos que supuesta alarma de bomba en la parada del bus tal, supuesta alarma de bomba en tal otro lugar, que asomaron ataque a la UPC en el cantón tal, ataque a la etcétera. O sea, si esas noticias que son las recurrentes van a seguir, no vamos nosotros a salir de este estado de shock emocional y por lo tanto un gobierno sin escrúpulos puede usar esta situación de vulnerabilidad psicológica de la población para imponerle paquetazos como lo que está pretendiendo hacer. Quiero recordarle a la población, y esto no es especulativo, el propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cuando desarrolló su doctrina militar desde los años 50, él desarrolla lo que se conoce como la guerra especial, una combinación de tres enfoques. La guerra no convencional o guerra irregular, que es exactamente lo que estamos enfrentando, a parecer desde el punto de vista teórico doctrinario. La segunda, la guerra contrainsurgente o antisubversiva. Y la Ujú. tercera, la guerra psicológica. Las tres van de la mano. Cuando el gobierno declara conflicto armado interno, lo que hace es abrir las puertas para que esta doctrina militar, para que esta estrategia militar que combina operaciones psicológicas para incidir en la población, para moldear su voluntad, para aclimatar su estado anímico, estas operaciones psicológicas no es que terminaron, sino al contrario, van a continuar a medida que necesite Fuerzas Armadas justificar su presencia en territorio bajo estas condiciones. Entonces, en este escenario, pretender que van a haber libertad de decisión de los actores políticos para decidir qué es lo que priorizar en la agenda, para decidir qué es lo más ventajoso o menos ventajoso, es difícil. No es imposible, pero lo veo bastante difícil. Bastante difícil porque a medida que nosotros veamos cada día una acción terrorista o incluso sea realizada por una organización criminal o sea parte de estas operaciones psicológicas articuladas desde el Estado, a medida que veamos la población y los noticieros llenen de información en torno a esto, la población va a tener enorme temor de continuar bajo estas condiciones y va a aceptar cualquier imposición que venga desde el Estado. Esto es lo peligroso de estar en estos eventos. Y esto es Qué complejo. digamos, lo difícil de aproximarnos a un escenario en donde estamos hablando ya no de un orden, de reglas de juego políticas democráticas, estamos hablando de reglas de juego de guerra. Y en la guerra, como ustedes han escuchado muchas veces, lamentablemente, todo vale para los estrategas. Qué complejo todo esto. Luis, hablando de este tema psicológico, de una guerra psicológica, también podríamos afirmar quizás que desde el lado de los criminales también nos querían tener en medio de una guerra psicológica con temor. Este evento de TC Televisión, por ejemplo, quiso mandar un mensaje, ¿no? Y creo que aterrorizó a la gente y por eso se tomaron las medidas que se tomaron. Pero, ¿qué podemos decir también del lado de los delincuentes, de los terroristas en este caso? Apreciada Verónica, lo que podemos decir es que recordemos la premisa que yo siempre he planteado,
y que no lo hago porque me invento, sino porque es lo que ha sucedido ya en nuestra experiencia latinoamericana. Las organizaciones de crimen, o sea, el crimen organizado no opera al margen de los agentes estatales que trabajan para ellos. Entonces, cuando hablamos de esta idea de el Estado versus el crimen, los buenos versus los malos, estamos perdiendo de vista y perdiendo de dimensión el fenómeno ante el cual nos encontramos. Nosotros no podemos hablar de los buenos están en el Estado y los malos están afuera en las calles y en las cárceles. Eso no funciona así. Para que opere el crimen organizado, para que se exporte cocaína a través del banano ecuatoriano, para que se exporte cocaína a través del camarón ecuatoriano, para que se pueda tener minería ilegal, Ah, apuntalando economías criminales, se requiere participación de autoridades del Estado, agentes incluso policiales, militares, fiscales, jueces, ya hemos visto el caso Metástasis, y también de actores económicos que permiten lavar el dinero. Entonces, esto es lo complejo. Entonces, aquí no se puede distinguir fácilmente si es que esto lo hicieron los malosos, estos adolescentes agarrados las metralletas por su propia voluntad y decisión, o si esto es parte precisamente de estas operaciones. Primero. Segundo, lo que sí llama la atención, pero lo que sí llama la atención es que estamos enfrentando o estamos encontrándonos con eventos en donde los criminales son enormemente eficaces y letales, como las masacres. Cuando han querido desarrollar masacres, no ha quedado uno en pie. Decenas y centenas de muertos, recordemos. Pero resulta que en ciertos eventos criminales han sido enormemente negligentes, o sea, de absoluta negligencia. Y no me refiero, por ejemplo, solo al evento de TC Televisión, en donde evidentemente se muestra una decisión absolutamente ineficiente desde el punto de vista criminal, ujú. ventajosa para los periodistas y el equipo que estuvo en TC Televisión y para el país. Pero me refiero también, por ejemplo, a la serie de sobres bomba que se enviaron a periodistas del año anterior, recordemos. Un Así es. día se enviaron varios sobres con contenido explosivo a varios periodistas, que de igual manera no fueron sino esta alarma, esta zozobra, porque al día siguiente, durante casi 7 días, pasamos discutiendo sobre un atentado terrorista contra el periodismo ecuatoriano. Entonces, yo creo que es fundamental decir lo siguiente. En un escenario de criminalidad y de alta violencia, la visibilización de la violencia criminal es un recurso de coacción al gobierno para que tome decisiones o deje de tomarlas. Eso ha sido así. Muchas de las masacres carcelarias, la presencia, acordémonos, de 2 cadáveres colgados en el puente de Durán, hace 2 años ya prácticamente. Ese tipo de eventos en donde la violencia criminal se visibiliza, intentan enviar un mensaje directo al gobierno, a los tomadores de decisión, para persuadirles de una decisión que han tomado o de algo que van a tomar. Eso sí es cierto, eso es indudable. Pero es evidente que cuando nosotros entramos a este escenario, y a sabiendas de que había toda esta cantidad de preparativos para el conflicto armado interno que he mencionado, y mencionemos para recordarle a la audiencia los tres hitos importantes. Primero, la declaratoria de terrorismo como amenaza, 27 de abril 2023. A eso se suma que en diciembre del 2022, ya producto del Plan Ecuador que pidió el propio Guillermo Lazo, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos, diciembre de 2022, entregando al Departamento de Claro. Estado 6 meses para que elabore una estrategia de intervención en Ecuador. En junio del 2023, el ministro de Defensa con el Pentágono firman un memorándum de entendimiento para una inversión de 3.100 millones de dólares en Fuerzas Armadas del Ecuador hasta el 2030. Y en octubre del año anterior se firma el Estatuto de Fuerzas, el acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas, en donde se establece exactamente bajo qué condiciones el personal militar y civil del Pentágono y los contratistas extranjeros van a operar en territorio ecuatoriano. Estatuto que, según cuentan los propios voceros de la Corte Constitucional, está por ser aprobado o ya fue aprobado en la Corte Constitucional con dictamen favorable. Entonces, no es que este evento del conflicto armado interno surgió porque vimos que atacaron TC Televisión. No, al contrario, ese evento, el asalto armado a TC Televisión, resulta ser la ventana de oportunidad perfecta para que el gobierno
tome esta decisión que ya estaba preparada. Claro. Bueno, importante analizar este tema y quiero agradecer a Luis Córdoba Alarcón, experto en seguridad y defensa, investigador en seguridad y defensa. Gracias, Luis, por estar con nosotros y poder compartirnos un poco de su experiencia, de su visión de todo lo que está sucediendo con esta declaratoria del conflicto armado interno. Muchas gracias a ustedes por la invitación.